Gente bonita, en este bello marco te doy la más cordial bienvenida, diciéndote que para nosotros es un gozo tenerte semana a semana en este programa Viviendo en Plenitud. A partir de ahora, todas las semanas vamos a estar compartiéndote mensajes de fe. Vamos a tener invitados, maestros, profetas, apóstoles, ministerios poderosos que van a estar compartiendo sus enseñanzas con temas importantes y relevantes. Además de estarte impartiendo lo que Dios nos ha estado hablando a nosotros acerca de palabra de fe y gracia. IR Ministerios y la Iglesia Vida Plena, Palabra de Fe y Gracia, estamos alegres, contentos de que se haya incubado esto en nuestros corazones, de que podamos estar teniendo contacto contigo y sobre todo impartirte herramientas poderosas para que tú vivas la clase de vida de Dios. Yo te invito que no nada más estés aprendiendo, sino que esto también lo compartas con otros. La Biblia dice, lo que tú estás recibiendo de gracia, dalo de gracia. Esto es poderoso lo que vas a estar escuchando, lo que vas a estar viviendo, lo que vas a estar disfrutando, porque el privilegio que tú tienes, como dice la Escritura, es bienaventurados porque ustedes ven y oyen estas cosas que vienen del cielo. Lo que vamos a estarte impartiendo son realidades celestiales, la forma de pensar, sentir, sobre todo los planes y pensamientos que Dios tiene para contigo. Mi nombre es Israel Rubalcaba y junto con todos los que corresponden, el equipo que Dios ha levantado para transmitir este mensaje, te damos la más cordial bienvenida. Iniciamos. El primer tema que vamos a estar tocando es estar bajo cobertura. ¿Qué es cobertura? ¿Qué significa cobertura? ¿Qué es lo que representa la cobertura? Y para esto tenemos que irnos desde un principio, desde cómo Dios diseñó, planificó al hombre. En Génesis capítulo 1, verso 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dice la Escritura, ahí mismo, en el capítulo 2, versículo 25, una vez que también formó a la mujer, dice que estaban ambos desnudos, pero no se avergonzaban. Esta palabra desnudez viene del hebreo arom y significa sin ropa, estar sin ropa. Pero esto no significa que estaban descubiertos. ¿Por qué? Porque si el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, en realidad estaba cubierto con lo que representaba a Dios o de lo que Dios está cubierto. Ahora, ¿de qué está cubierto Dios? Nos podemos pensar de qué estaba cubierto o de qué está cubierto Dios. Y la Biblia, en el libro de Timoteo, en la carta de Pablo a Timoteo, nos explica acerca de eso. En el capítulo 1, en el 1 Timoteo, en el capítulo 6, verso 16 dice, el único que tiene inmortalidad y que habita o que está cubierto de luz inaccesible. Lo que rodea a Dios es luz. Recordemos cuando se transfiguró, dice que sus vestidos se hicieron blancos, resplandecientes. Es luz lo que cubre a Dios. La misma luz es Dios mismo. Entonces, ¿de qué estaba cubierto Adán y su mujer? Estaban cubiertos de luz. No estaban ropa, porque dice que es luz inaccesible, impenetrable. Cuando Adán vio a la mujer, en realidad se vio a sí mismo como reflejo de luz, como luz. La Biblia dice que la creación misma, cuando Dios transmitió su vida, dice que sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Lo correcto es un ser parlante, un ser que habla. El hombre también recibió esa gloria de luz. Nosotros como mexicanos que fuimos conquistados por los españoles y ellos a su vez un tiempo estuvieron bajo dominio oriental o de los árabes, de los moros.
ellos tienen un concepto acerca de ofrecer su casa. Nosotros cuando tenemos un invitado decimos, pase, esta es su casa. Esto es mucho de nosotros como latinos. Los sajones no lo tienen eso, ¿sí? Pero como latinos nosotros decimos, pasa, esta es tu casa. ¿Y cuál es lo que representaba? En el Medio Oriente así era. Si el padre Abraham estaba en su tienda y pasaban unos transeúntes o alguien y le ofrecía pasen a su casa, literalmente pasaban bajo la protección del dueño de la casa. No acobijó así Abraham a los que iban caminando, entre ellos iba el Señor. Los dos ángeles que después fueron a Sodoma y Gomorra, no hizo eso Lot con esos mismos dos a protegerlo. ¿Por qué? Porque es parte del principio de cobertura, estar bajo la casa. Es más, la misma escritura lo describe cuando Noé y sus 3 hijos salieron del diluvio. Uno de ellos era el dueño de las tiendas donde iban a habitar. Ese dueño se llamaba Sem. Bendito eres Sem, y Jafet y los demás dependerán de tus tiendas. Así dice la escritura. ¿Por qué? Porque se supone que esa tienda es la que daba cobertura. Ahora, entonces, ¿qué representa la cobertura? Representa ponerte bajo la influencia de alguien. Y ese alguien tiene la responsabilidad de velar por ti en seguridad, en alimentación, en vestido. Es por eso que cuando el hombre decidió salirse de la cobertura de Dios, Dios le dijo, ahora tú vas a tener que trabajar por ti mismo y vas a procurarte las cosas por ti mismo. Antes el hombre no se tenía que preocupar por qué comer, qué beber, qué vestir. Era el que brindaba la cobertura, el que se ocupaba de esto, porque la cobertura es reflejo de amor. Ahora en Cristo Jesús se volvió a reinstaurar esa cobertura. Por eso en el libro de Mateo dice, no te preocupes por el qué beber, qué comer. Mi Padre sabe que tienes necesidad de esas cosas. Nosotros, el reino, se va a ocupar de ti. Te volvió a reinjertar, a injertar en la tienda de mi Señor. Ahora estás bajo la cobertura de Dios. Ya no te preocupes por eso. Ocúpate en moverte en los principios del reino y todo eso viene por añadidura. Así dice la Escritura. Por lo tanto, el estar bajo cobertura es un derecho de amor. Tú eres papá y a tus hijos, mientras están bajo tu amparo, tú te ocupas de todo. Su comida, su vestido, todo. ¿Por qué? Porque los amas. La cobertura es una expresión paternal. Ahora hablemos como ministerio. ¿Qué significa cobertura en un ministerio? Las autoridades que Dios ha puesto precisamente son para eso. Son expresión de amor. No para tomar dominio, sino para expresar amor, hacer crecer. Para eso es una cobertura. La Biblia explica que hay 5 ministerios que se encargan de ejercer esta cobertura: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Cualquiera de estos 5 ministerios, 5 oficios, tienen ese llamado de ejercer cobertura. Ahora, esos ministerios o esa cobertura precisamente te protege, te aconseja, te dirige, aún te corrige, porque la corrección es expresión de amor. A mí me ha tocado ver muchos pastores que dicen, yo no tengo pastor. ¿Y qué es lo que sucede? En realidad estás diciendo, no tengo quien me ame. Aparte de lo implícito que es a quien das cuentas, ¿no? Pero a mí, un pastor, más que tener una persona que me pudiera estar checando para corregirme, es alguien que me ama, que si yo caigo me levanta. Eso es lo que yo trato de explicarte a ti. Que aunque seas un ministro o cualquier persona en el ministerio, tiene el derecho de ser amado. Dice la Escritura, y yo pondré pastores de acuerdo a mi corazón. Dice la Escritura que te apacienten con sabiduría, con ciencia, con inteligencia. Eso es el amor de Dios. Nadie elige su pastor como nadie elige su papá, sino que tu Padre ya te tiene tu pastor. Esto es lo que es una cobertura. Si tú eres un pastor, es posible que estás solo.
estás desanimado, requieres un papá, un pastor, ¿sí? A alguien que te esté dando cobertura. Dice, a nadie digas padre, sino solamente tu Padre que está en los cielos. Bueno, pues, pero Dios a través de los misterios expresa visiblemente lo que es invisible. Sí. Tienes padres físicos, pues de forma espiritual también tienes una forma paterna, espiritualmente hablando, a través de un ministerio, a través de un líder, a través de un pastor. Y eso es un privilegio, es un derecho que yo te pido que lo tomes. Créeme que como fundamento importante para vivir en plenitud se requiere estar bajo cobertura y entender esa cobertura. Es estar bajo esa influencia. Eliseo se puso bajo la influencia de Elías. La mujer con flujo de sangre le dijo, yo quiero tocar, estar bajo tus alas, bajo la influencia y ser sanada. Quiero la influencia tuya, tú eres un ser que emana sanidad, poder para sanar. Y esa mujer con flujo de sangre se aferró a eso. La misma escritura dice que el que estaba cubierto bajo la sombra del Omnipotente, aunque esté en situaciones, circunstancias, no tendrá temor, porque está cubierto, estás cubierto de su amor. Y para esto, pues me complace presentar el primer invitado especial para este programa, que nos va a seguir hablando, y precisamente lo invité por honor, porque es mi pastor, es la expresión del amor de Dios visible como un padre para conmigo. Y para mí es un privilegio presentar, y vamos a estar platicando con el apóstol Alfonso Ruiz, que es mi pastor, y él va a seguir extendiéndose acerca de este tema. Continuamos. Como les había dicho, tenemos el privilegio, yo en lo particular, y es algo que Dios me puso en mi corazón, que el primer programa que se hablara acerca de cobertura, pues en realidad el que expresara y el que enseñara al respecto fuera mi pastor. Quiero presentarles a todos a mi pastor. Yo soy un hombre que estoy bajo cobertura, y yo, como les venía diciendo, la cobertura no es algo que tú elijas, es algo que Dios tenía en su corazón desde la eternidad, y Dios puso al apóstol y pastor Alfonso Ruiz como mi pastor. Pastor, muchas gracias por recibirnos en su casa, sí, en este primer programa de Viviendo en Plenitud. Pues muchas gracias, Pastor Israel. Es para mí un gusto estar en tu primer programa. Yo sé que estos programas pues son de alto impacto y de alto alcance. Doy gracias a Dios porque pues tú siempre has honrado y a tu cobertura, has honrado a tus padres, y cuando uno honra a Dios y honra a sus padres, normalmente le va bien. Tú estás honrándome a mí, dándome el privilegio de estar en este primer programa, la primicia. Y cuando hablamos de primicia es lo mejor, lo que yo preparé, el primer fruto que yo voy a tener, lo estoy entregando. No es mío, sino te lo entrego a ti de todo corazón, y eso Dios lo honra. Sí. Pues pastor, gracias. Y en este primer tema estamos hablando acerca de lo que es cobertura. Amén. Usted, Dios lo ha llamado al apostolado. Hay muchas iglesias, muchos pastores bajo su cobertura, pero yo quisiera que usted con toda libertad se explayara enseñándonos acerca de cobertura. La cobertura es más sencillo de lo que pensamos y más complicado de lo que también pensamos. ¿Por qué más sencillo? Es más sencillo porque empieza desde el principio de paternidad. Yo creo que la mayoría de los hombres vamos a llegar a ser padres. Y cuando somos padres, cuando tienes el primer hijo, tú sabes que es un gozo tremendo el primer hijo. Porque puedes ver exactamente la reproducción, el poder que Dios te ha dado para reproducirte en un ser similar a ti. Así como Dios se reprodujo en nosotros, y Él nos hizo a su imagen conforme a nuestra semejanza, así cuando nace nuestro primer hijo decimos, es que es mi primogénito,
este niño o esta niña tiene mi ADN, este niño o esta niña tiene lo que yo soy, tiene la semilla mía juntamente con la semilla de mi esposa. Y ahí es un gozo que no se puede explicar, el que Dios nos haya dado, el que nosotros podamos ser padres así como Él es Padre. Entonces la cobertura es algo que Dios nos da, que viene de Él. No es algo que nosotros nos hayamos ganado, sino que es lo que Dios nos da por su gracia. Y cuando nosotros podemos entender que es algo que Dios nos está entregando porque a Él le place entregarnos, necesitamos valorarlo, porque Dios es nuestro creador, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro, ¿cuál es la palabra? Nuestro diseñador. Él nos ha diseñado conforme a Él. Y entonces, dentro del diseño de Dios está la cobertura, está la paternidad. Cuando hablamos de cobertura, lo primero que tenemos que pensar es en paternidad. Y a mí me da mucha tristeza ver que en nuestro país hace falta mucha paternidad en lo civil. Vemos familias donde los padres se desafanan de los hijos. La Biblia es bien clara y dice: instruye a tu hijo en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Si amas a tu hijo, corrígelo desde pequeño. Y son situaciones que nos está hablando de cobertura. La cobertura tiene que estar viendo por el hijo. La cobertura también es un mentor. ¿Qué quiere decir mentor? Mentor es el que está analizando, está viendo a la persona y ese mentor le enseña a ser mejor en las áreas de mejora que tiene la persona. Yo, por ejemplo, decía, todos conocemos, los que de una manera u otra hablamos de fútbol, conocemos a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es ahorita, bueno, hasta hace poquito era el jugador vendido en mayor cantidad de dinero, sí, en un traspaso. Este joven, porque todavía es un joven, nació con los talentos, pero esos talentos los tuvo que desarrollar. Y este joven fue descubierto por un entrenador de novatos y lo escogió y se lo llevó a su club. Y después ese club lo vendió a otro club en una cantidad tremenda de dinero. Y ese club se lo vendió al Atlético de Madrid en una cantidad todavía mucho mayor. Todo el mundo conocemos a Cristiano Ronaldo, pero nadie conoce al mentor de Cristiano Ronaldo. El mentor es el que lo descubrió y el que empezó a perfeccionar los talentos que él tuvo. Todos conocemos a Elvis Presley, pero ¿cuántos conocen el papá de Elvis Presley? ¿Cuántos conocen al que fue el pastor de Elvis Presley, que lo puso a compartir las alabanzas en la iglesia? ¿Cuántos sabemos de todas las alabanzas que él tiene grabadas, que de hecho la mayor cantidad de discos que vendió Elvis Presley son de alabanzas cristianas? Sí. Entonces, son cosas que no sabemos, pero hay alguien que le dio la cobertura. El que da la cobertura pasa desapercibido porque el que da la cobertura quiere quedar en el anonimato para que la persona que recibe la cobertura luzca. Una parte de la cobertura es impulsar al hijo. Y esa es nuestra función como padres, impulsar a nuestros hijos. Todos deseamos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. De hecho, les damos la herencia de todo lo que tenemos y para ellos trabajamos. Dios nos da la herencia de todo. Y por eso Dios, cuando forma al hombre, le da la autoridad sobre toda la creación. Porque Él sabe que su hijo es bueno. No es mejor que Dios, pero es hecho imagen y semejanza de Dios. Entonces las situaciones, la cobertura siempre va a tratar de que el hijo sea mejor que el padre. Siempre. Y va a tratar de corregir los errores que tiene el hijo, no con castigo, sino con amor, para que el hijo sea mejor. Claro. Muchos se pierden, es fácil entenderlo, como usted lo dice, en una relación padre-hijo. Pero en relaciones ministeriales, hay muchos que tienen el concepto, y tristemente así lo digo, que piensan que la cobertura es solamente el que cobra el diezmo, pues, o sea, es institucionalizado. Hay gente que tiene su cobertura de una organización y no precisamente, como usted dice, una relación padre-hijo.
Yo creo que es un error grave de percepción de lo que Dios quiere hablar acerca de cobertura. Es que hay varios tipos de cobertura, Iván. El problema es que el hombre escoge la cobertura. Te voy a poner un ejemplo. Tú lo acabas de decir. Hay cobertura ministerial, denominacional, donde estás dependiendo de un pastor porque te lo pusieron. No porque tú lo escogiste o porque Dios te dijo que era fulano de tal. Hay otros que escogen pastores por conveniencia. O sea, tú vas a hacer mi cobertura porque me convienes, porque me vas a dar prestigio, porque me vas a dar renombre. Tú eres mi cobertura porque me convienes, porque me vas a ayudar financieramente y porque tú estás bien financieramente, entonces a mí me va a ir bien financieramente. Tú eres mi cobertura porque Dios me dijo. Y cuando llegamos a eso, para mí es lo importante de la cobertura. Tú eres mi cobertura porque Dios me indicó que tú eres mi cobertura. Cuando yo me quedé sin pastor porque salimos de Aguascalientes y dejamos de pertenecer a la congregación porque Dios nos llamó a poner una congregación independiente, yo fui a pedirles cobertura a los que fueron mis pastores y me dijeron que no, que si no les entregaba a la iglesia no me podían dar cobertura. Ahí me dio mucha tristeza y de las pocas veces que yo he llorado, me recuerdo que yo regresé de Aguascalientes llorando y de tristeza porque dije, ¿cómo es posible que por una congregación no te voy a dar cobertura si no me dan la congregación? Las congregaciones son de Dios, no son de los hombres. Claro. ¿Sí? Y bueno, me vine así y después estuvimos orando mi esposa y yo y pusimos una terna. Dios, dinos de estos 3 varones de Dios, ¿quién debe de ser nuestro pastor? Y Dios nos indicó que el pastor Rogelio West, mi actual pastor, fuera nuestro pastor. Tiene más de 18 años de ser nuestro pastor. Y hemos caminado también con él. Cuando yo voy a predicar algo, yo voy y lo comento con él. Le digo, pastor, voy a predicar esto. A ver, explícamelo, me dice. Y entonces yo se lo explico. Y si está de acuerdo me dice adelante. Y si no está de acuerdo, a ver, dice, explícamelo, porque no te entiendo esto. Entonces yo se lo tengo que explicar. Y si él no está de acuerdo, me dice, no lo prediques. Y yo tengo que dejar de predicar eso, porque yo estoy sujeto a Él. Él es el que me cubre. Cobertura es el que te está cubriendo, el que te está protegiendo. Como un padre o como dice ahí la Biblia, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cómo he deseado yo, como una gallina, tener a los polluelos abajo? Claro. Y esa es la cobertura. La gallina protege a sus polluelos, el padre protege a sus hijos, el león protege a sus leoncitos. Entonces, la cobertura es protección. Pastor, vamos a regresar ahorita en un momento. Confío en Dios que están aprovechando todo esto, esa enseñanza. Ese es el propósito, de que tú no te quedes con mera información, sino que vayas desmenuzando y recibiendo lo que Dios tiene para contigo. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. Vamos a terminar con una oración. Van a estar los datos del pastor y los datos de la Iglesia Vida Plena de IR Ministerios, para que si tú quieres contactar al pastor, algún pastor que quiera contactarlo o que nos quiera contactar para alguna información extra, estamos a sus órdenes de cómo adquirir este material que el pastor ha estado llevando a cabo y que puede ser una buena herramienta para discipular gente
en tu propia iglesia, sobre todo con la sustancia, es palabra de fe y gracia. Pablo le decía a Timoteo, si esto enseñas, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y la buena doctrina que has seguido. Son palabras que desarrollan fe. Esto es lo importante de enseñar correctamente y que más si que tú empieces a conocer estas buenas herramientas que es este material. Pastor, pues quisiera que orara por este inicio en este proyecto de fe que Dios nos está llevando, ¿sí?, a cabo, y queremos agradecerle que nos haya abierto las puertas de su hermosa y rica casa y aparte que nos haya compartido estas cosas. ¿Cómo no, Iván? Con mucho gusto. Dame tu mano. Padre, yo te doy gracias, Dios, por la vida del pastor Iván. Gracias, Dios, por este pastor Iván Israel Rubalcaba. Yo te doy gracias, Dios, por que tú, Señor, lo vas a llevar lejos. Padre, gracias, Dios, porque se levanta como con alas de águila, Señor, para volar alto. Te doy gracias, Dios, porque lo que está haciendo no lo está haciendo por sus fuerzas, sino en obediencia a lo que tú le has dicho. Yo te doy gracias, Dios, porque este ministerio crece y se multiplica en el nombre de Jesús. Y yo te doy gracias, Dios, porque cada oyente, tú que estás escuchando este programa, tú que te gusta ver este programa, serás portador de buenas nuevas para tus amigos, para tus familiares, para tus conocidos. Necesitamos cambiar el mundo. Dios te necesita a ti. Dios te necesita a ti. Y yo doy gracias, Pastor Israel, porque tú estás siendo el instrumento que Dios está usando para llevar a toda esta gente al conocimiento del Señor. Sí. En el nombre de Jesús lo bendigo y declaro prosperidad. Que viene gente y ayuda con finanzas para que este ministerio siga adelante. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si tú nos estás viendo por primera vez, queremos compartirte que hay un Dios de amor, un Dios poderoso, que ha pagado un precio por tu propia vida. Él te ama y Él quiere tener una relación personal contigo. Contáctanos. Ese Dios todopoderoso es nuestro Señor Jesucristo y Él quiere estar dentro de tu corazón, ¿sí? Pues de aquí seguimos cada semana. No dejes de sintonizarnos cada semana en este programa Viviendo en Plenitud. Y recuerda, Jesucristo, tu palabra es poder.